El frío mármol del palacio de Susa temblaba bajo los pies de Esther mientras avanzaba hacia la sala del trono. Cada paso resonaba como un eco en su mente, recordándole el peligro que enfrentaba. Su corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Las joyas que adornaban su cuello, símbolos de su posición como reina, ahora le pesaban como cadenas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero no había otra opción. Su pueblo, los judíos, estaban al borde del exterminio, y solo ella, una mujer en un imperio gobernado por hombres, podía salvarlos. Con una mano temblorosa, Esther se detuvo frente a las enormes puertas doradas que separaban la vida de la muerte. Los guardias la observaban en silencio, sus rostros impasibles, como si ya la vieran como una condenada. Respiró hondo, recordando las palabras de su primo Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa pregunta resonaba en su mente, dándole fuerzas para seguir adelante. Las puertas se abrieron lentamente, revelando la majestuosidad del trono del rey Asuero. Él estaba allí, imponente, con su cetro en mano. Esther sintió que el tiempo se detenía. Un solo movimiento de ese cetro podría decidir su destino. ¿La recibiría con gracia? ¿O sería su último respiro? El imperio persa era un coloso que se extendía desde las arenas de Egipto hasta los confines de la India. En su corazón, la ciudad de Susa brillaba como una joya, con sus palacios de mármol y jardines colgantes que desafiaban la imaginación. Pero detrás de tanta opulencia, había un mundo de intrigas, poder y peligro. Esther, una joven judía, había crecido en la sombra de este imperio. Huérfana desde temprana edad, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre de profunda fe y sabiduría. Juntos vivían en Susa, donde Mardoqueo trabajaba en la puerta del palacio real, observando los movimientos de la corte con ojos atentos. Todo cambió cuando el rey Asuero, en un acto de orgullo y extravagancia, decidió buscar una nueva reina. Las jóvenes más bellas del imperio fueron llevadas al palacio, y entre ellas estaba Esther. Su belleza era innegable, pero lo que realmente la distinguía era su gracia y humildad. Aunque ocultó su identidad judía por consejo de Mardoqueo, su carácter noble no pasó desapercibido. Durante meses, Esther fue preparada para presentarse ante el rey. Aceites perfumados, vestidos de seda y joyas deslumbrantes se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Pero en su corazón siempre llevaba consigo las enseñanzas de Mardoqueo y su fe en Dios. Cuando finalmente se presentó ante Asuero, el rey quedó cautivado. La eligió como su reina, y Esther ascendió a un lugar de influencia que nunca había imaginado. Sin embargo, su nueva posición no estaba exenta de peligros. En las sombras del poder, un hombre llamado Amán comenzaba a ascender. Consejero del rey y hábil manipulador, Amán era un hombre lleno de ambición y odio. Su enemistad con Mardoqueo, quien se negaba a inclinarse ante él, lo llevó a conspirar contra todo el pueblo judío. Con astucia, convenció al rey de que los judíos eran una amenaza para el imperio, y logró que se emitiera un decreto que condenaba a muerte a todos ellos. Esther, desde su lugar en el palacio, se enteró de la terrible noticia. Mardoqueo le envió un mensaje urgente, rogándole que intercediera por su pueblo. Pero hacerlo significaba arriesgar su vida. Presentarse ante el rey sin ser llamada era un delito capital, y Esther sabía que Asuero no perdonaba fácilmente. El decreto de Amán cayó como un mazo sobre el pueblo judío. En cada provincia, en cada ciudad, las familias se abrazaban entre lágrimas, sabiendo que su destino estaba sellado. Las sinagogas se llenaron de oraciones desesperadas, y las calles, de rostros marcados por el miedo. En Susa, el ambiente era aún más tenso. Mardoqueo, vestido de cilicio y ceniza, se paró frente a la puerta del palacio, clamando a Dios por misericordia. Esther, desde su lujosa habitación en el palacio, sentía el peso de la responsabilidad como una losa sobre sus hombros. Las noticias que le llegaban a través de sus sirvientas eran cada vez más alarmantes. Amán no solo había logrado el decreto de exterminio, sino que también había construido una horca gigante
planeando colgar a Mardoqueo como un mensaje para todos los que se atrevieran a desafiarlo. La reina sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero ¿cómo enfrentarse a Amán, el hombre más poderoso del imperio después del rey? ¿Cómo convencer a Asuero de revocar un decreto que él mismo había firmado? Las dudas la asaltaban por todas partes. ¿Y si el rey no la recibía? ¿Y si su intervención solo empeoraba las cosas? Mardoqueo le envió un mensaje que cambiaría todo. No pienses que por estar en la casa del rey escaparás más que todos los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras resonaron en el corazón de Esther como un llamado divino. Comprendió que no había llegado al trono por casualidad. Dios la había puesto allí por una razón, y ahora era el momento de actuar. Con un valor que solo podía venir de lo más profundo de su fe, Esther decidió arriesgarlo todo. Ordenó a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para ayunar y orar por ella durante 3 días. Ella y sus sirvientas harían lo mismo. Si perezco, que perezca, dijo con firmeza, sabiendo que su vida ya no le pertenecía. El tercer día llegó, y Esther se vistió con sus mejores galas. Cada joya, cada pliegue de su vestido estaba cuidadosamente elegido para impresionar al rey. Pero más que su apariencia, era su fe la que la sostenía. Con cada paso hacia el salón del trono, sentía que Dios caminaba a su lado. Las puertas doradas se abrieron lentamente, revelando la majestuosidad del trono de Asuero. El rey estaba allí, imponente, con su cetro en mano. Esther sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Sabía que un solo movimiento de ese cetro podría decidir su destino. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El rey la miró con sorpresa, pero también con admiración. Extendió su cetro hacia ella, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Había sido recibida con gracia. «¿Qué te ocurre, reina Esther?», preguntó el rey con voz serena. «¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te será concedido». Esther respiró hondo. Sabía que este era el momento crucial. No podía revelar todo de inmediato. Tenía que ser estratégica. «Si place al rey», dijo con voz clara, aunque temblorosa, «vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado en su honor». El rey asintió, y Amán, quien estaba presente, se llenó de orgullo al ser invitado. Pero Esther sabía que este era solo el primer paso. Esa noche, durante el banquete, el rey volvió a preguntarle, «¿Cuál es tu petición, reina Esther? Será concedida». Esther miró a Asuero a los ojos, sintiendo el peso de las vidas que dependían de sus palabras. «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si place al rey, concédeme mi vida y la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, muertos y exterminados». El rostro del rey se llenó de asombro y furia. «¿Quién es el que ha osado hacer tal cosa?», preguntó, su voz resonando como un trueno. Esther señaló a Amán, quien palideció de terror. «El enemigo es este malvado Amán». El palacio se sumió en el caos. Amán, quien minutos antes se sentía invencible, ahora temblaba ante la ira del rey. Asuero ordenó que lo arrestaran de inmediato. En un giro irónico del destino, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El decreto de exterminio fue revocado, y los judíos recibieron permiso para defenderse de sus enemigos. En todo el imperio hubo celebración y alivio. Esther, con su valentía y fe, había logrado lo imposible. Mardoqueo fue elevado a una posición de honor en la corte, y el pueblo judío recordó este evento como un milagro de Dios. Cada año, durante la fiesta de Purim, celebraron su liberación, recordando cómo una mujer, contra todo pronóstico, cambió el curso de la historia. La historia de Esther nos enseña que el valor y la fe pueden mover montañas. En un mundo lleno de injusticias y adversidades, su ejemplo nos inspira a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros,
Dios está obrando detrás de escena. Esther no era una guerrera, ni una política experimentada. Era una mujer común, pero con un corazón extraordinario. Su disposición a arriesgar todo por su pueblo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia si estamos dispuestos a actuar con valentía y confianza en Dios. Así que, cuando te enfrentes a tus propios desafíos, recuerda a Esther. Recuerda que, aunque el camino parezca imposible, nunca estás solo, y que a veces el mayor milagro ocurre cuando una persona decide levantarse y decir, si perezco, que perezca.